Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré les damos la bienvenida a este canal donde nos dedicamos a meditar, a estudiar las Escrituras y a recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan y nos fortalecen. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo libro. Ya hemos estudiado, hemos visto la vida del rey David y cómo fue la monarquía de él, el pecado que cometió. Y vámonos a los libros de los reyes. En el libro de los reyes, bueno, en la Biblia anteriormente, el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, pues eran un solo libro. Lo que pasa es que cuando se hace la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego, pues los editores deciden dividir el libro en dos. Pero siempre es, dentro del Tanaj, es un solo libro, es un solo escrito. Y nosotros, pues aquí lo vamos a tomar como un solo escrito. El libro de Primera de Reyes nos muestra en sus inicios, pues los últimos días del rey David. Nos muestra un rey David ya anciano, ya en sus últimos años, muy debilitado, que le entrega o le da el legado a su hijo Salomón en vida. Dios le había hecho una promesa al rey David y habían hecho un convenio de que David pues quería construir un templo para el Señor. Dios le dijo que no. Sin embargo, no sé, bueno, el templo no se construyó en tiempos de David, pero David le dejó toda la planificación a su hijo Salomón y le dejó esa comisión de que por favor construyera la casa de Dios, construyera el templo. Entonces, cuando inicia el reinado de Salomón, pues el proyecto más importante es construir el templo del Señor. Y construye un templo espectacular, un templo muy bonito. Y eso nos da la muestra de la honra y el lugar que en el reino de Israel, en el tiempo de Salomón, se le dio al Señor. Los primeros capítulos del libro de Primera de Reyes nos muestra las riquezas, la fama, el estatus que alcanzó Salomón. Salomón le pide sabiduría al Señor y Dios le da sabiduría y además le da riqueza, le da fama y le da un nivel y le da una posición eh, muy grande y muy privilegiada. Total, que durante el tiempo de Salomón el reino de Israel alcanza su máximo esplendor a nivel de riqueza, a nivel de política, a nivel financiero, a nivel de negocios, en todo. Y eso nos da a nosotros una lección. Cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Dios derrama su bendición, su abundancia, su paz, porque en el tiempo de Salomón no hubo guerras. Dios derrama toda su paz y nos llena y nos sacia. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando el corazón se inclina hacia lo que no debe ser, pues entonces todo esto se empieza a debilitar. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Salomón. Su corazón se inclinó hacia las mujeres, tuvo matrimonios con cientos de mujeres, 1000 para ser exactos. Él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y en la medida que iba haciendo estos matrimonios y estableciendo relaciones con naciones y reinos paganos, pues el corazón de Salomón se fue contaminando y terminó cayendo en lo que se llama la apostasía. Y Salomón termina haciendo lugares de adoración para otros dioses, levantando lugares de culto para dioses extranjeros y adorando a estos dioses. Total que llenó Jerusalén de todos estos lugares paganos de adoración a las diferentes entidades y a las diferentes religiones. Y, y ese fue su fin. Y ese fue su fin. Ahí Salomón termina sus días. Ahí Salomón termina pues su reino.
Y una cosa que es importante entender es que para poder hacer las construcciones que, que Salomón hizo, pues fue necesario atiborrar o llenar al pueblo de un cobro excesivo de impuestos. Entonces, para poder hacer las construcciones, para poder construir la casa, para poder mantener toda esa estructura del reino, toda esa estructura gubernamental, pues Salomón se le pasó la mano cobrándole impuestos a toda la gente. Y esto ocasionó que muchos enemigos se levantaran, sobre todo uno en especial, un nombre que vamos a ver aquí a partir de este momento, que se llama Jeroboam. Jeroboam pues era uno de esos inconformes con esta situación y se levantó como enemigo contra Salomón. Jeroboam huye a Egipto y cuando escucha que Salomón muere, Jeroboam vuelve a Jerusalén. Ya le ha sucedido su hijo Roboam, el hijo de Salomón. Y Roboam pues tomó la misma actitud del papá. Tuvo que tomar una decisión. Se reúne con los ancianos y se reúne con los jóvenes. Los ancianos le aconsejan que por favor le baje a los impuestos, que Salomón actuó mal, que si se quiere ganar al pueblo, pues que haga una reducción en la recaudación fiscal. Y los jóvenes le aconsejan lo contrario. Le dicen, no, no, súbales más a los impuestos. Si su papá cobró tanto, pues usted cobre más y así va a tener al pueblo, bajo su mano. Roboán escucha a los jóvenes que le dan el segundo consejo y Jeroboam pues no está conforme con esta situación y dice, pues a partir de ahora nosotros y el resto de Israel, las 10 tribus, no van a estar más y se arma una rebelión y se arma una división entre las 10 tribus y las otras dos. Las 10 tribus, las tribus del norte, se van con Jeroboam. Dios, a través de un profeta, le da esa delegación, le profetiza a Jeroboam y le dice, le voy a entregar a usted estas 10 tribus y por favor usted sea justo y tenga temor de Dios. Entonces, a partir de aquí, de la muerte de Salomón, hay una división. Y esto es muy, muy importante entenderlo dentro del contexto de Reyes. Porque a partir de aquí se forma el reino de Israel, el reino del norte. Y ese reino del norte tiene capital Samaria. El reino del sur, que se llama Judá, tiene capital Jerusalén. Allí se quedó todo el templo, todo el lugar de adoración, toda la capital religiosa está concentrada en Jerusalén. Entonces, Jeroboam se levanta como el primer rey de este nuevo reino, del reino de Israel. Pero Jeroboam comete un error, y es que por miedo a que la gente se le deserte y se vaya a Jerusalén y se pasen a Jerusalén, pues entonces Jeroboam se inventa una religión, una secta. Hace 2 becerros, pone un becerro en Samaria, pone un becerro en Betel, pone otro becerro en Dan, y crea todo un sistema de adoración. Sacerdotes, con sus fiestas, con su calendario, un sistema religioso crea Jeroboam. Y eso es lo que se conoce como el pecado de Jeroboam. Jeroboam introduce un culto pagano dentro del reino de Israel. Y Jeroboam empieza a hacer las cosas muy mal. A partir de ahí, en este libro de Reyes se nos empieza a nombrar una sucesión de reyes, una sucesión de herederos que, que vienen a hacer las cosas muy mal. Ahora, aquí hay que hacer una acotación. Cuando estudiamos Reyes, estamos estudiando la historia en paralelo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Pero el libro de Reyes se nos enfoca en la historia del reino de Israel. No le presta mucha atención
al reino de Judá. Sin embargo, nos va contando en paralelo quién reina en un lado y quién reina en el otro. Y hay una sucesión de reyes, como les decía, después de Jeroboam. Jeroboam dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Y empiezan a aparecer reyes que siguen haciendo lo malo y que siguen con el mismo pecado de Jeroboam. Entonces, miremos aquí que estos reyes empezaron a abrir puertas de maldición, empezaron a abrir puertas espirituales, puertas de pecado en sus vidas. Cultos paganos, cultos de idolatría, en brujería, en hechicería, en adoraciones. O sea, empezaron a romper los mandamientos de Dios. Lo primero que Dios les dijo que no hicieran, ellos empezaron a hacer. Ahora, a partir de esa idolatría y de ese alejamiento paulatino de Dios, pues también esos reyes empiezan a cometer injusticias y a cometer una cantidad de atropellos para con la gente. Empiezan a cometer hacer una cantidad de cosas injustas, manipulan la justicia, dan juicios a su beneficio, atiborran a la gente de impuestos, mejor dicho, cometen cualquier cantidad, matan gente inocente también, derraman sangre inocente, y todas estas cosas. Eso es muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Entonces, aquí vemos que el primer rey, vamos a mencionar aquí dos personajes en Primera de Reyes, y es el primer rey, que fue Jeroboam, y sigue una sucesión de reyes que hacen lo mismo, pero aparece otro rey en medio de toda esta sucesión de reyes. Más adelante aparece un rey llamado Acab, y nos dice la palabra de Dios que Acab no le bastó con los pecados de Jeroboam, sino que agravó la cosa. O sea, a eso le sumó más pecado, sino que introdujo el culto a un dios llamado Baal dentro de Israel. Y se casó con una mujer muy mala, una princesa cananea, que era además sacerdotisa y que tenía mucho poder, llamada Jezabel. Entonces, entre los dos se apoderan del reino, y si la cosa estaba mal, con Acab se pone peor la cosa. O sea, más injusticia, más abusos, más sangre inocente derramada, y vemos que más los reyes y la clase más favorecida, los reyes y los nobles, pues abusan de la clase pobre, de la clase menos favorecida, cuando Dios había dado un mandamiento que ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y todo eso. O sea, había una cantidad de abusos tremendamente fuertes. Entonces, eso es muy parecido a lo que a lo que vemos hoy en día en nuestras sociedades, en nuestro mundo. Gobernantes que llegan al poder, que aparentemente son muy buenos, pero terminan siendo muy malos, muy dañinos, y dañan a la sociedad. Dañan a través de sus leyes, a través de sus decretos, favorecen a su combo, digámoslo así, a su grupo de amigos, les dan puestos, les dan beneficios, pero a la clase menos favorecida, de ellos no se acuerdan y de ellos sí abusan. Suben impuestos y hacen todas estas cosas. Vulneran derechos, además. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Bueno, pues aquí viene la respuesta a la pregunta. En el libro de Reyes aparece, a partir de aquí, empiezan a cobrar más fuerza el ministerio de los profetas. Y es por eso que en el libro de Reyes, a partir del capítulo 15 o 16, aparece en el relato, así de la nada, un hombre llamado Elías. Elías en el reino de Israel. Bueno, aquí hay que ver que los profetas fueron figuras prominentes que se levantaron, o Dios levantó, el Espíritu de Dios levantó, para darle advertencia a estos reyes,
O sea, el profeta tenía acceso a estos reyes para amonestar, para aconsejar y sobre todo para llamarlos a un arrepentimiento. Y aquí entonces en Primera de Reyes aparece la historia del profeta Elías, cómo se confronta con Acab. O sea, la maldad había llegado a tal nivel, a tal momento, de que Dios envía a ese profeta con palabra de Dios. Dios envía a ese profeta con demostración también, porque Elías no solamente habló, también fue un instrumento para demostrar el poder de Dios sobre un pueblo que se estaba volcado a la idolatría, que estaba viviendo una dualidad en su vida, porque adoraban a Baal, pero también adoraban a Dios. Y entonces vemos en el capítulo 18 cómo hay una confrontación y Elías les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar con un pie aquí y el otro allá? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar adorando a los Baales y adorando a Dios? No puede ser. Si van a, si van a adorar a Dios, adórenlo a Él. Si van a adorar a los Baales, adórenlo a Él. Pero no estén entre dos pensamientos. Y entonces, pues hay una demostración de poder bastante fuerte. Cae fuego del cielo y, y queda demostrado de que Dios es Dios y tiene y sigue teniendo poder. Entonces, pues vemos ahí la persecución que hace Jezabel a Elías, como Elías se va al monte Horeb. Allí recibe una comisión de parte de Dios, le dice, usted va a hacer tres cosas, o sea, usted va a terminar su ministerio aquí, pero antes de terminar su ministerio va a hacer tres cosas muy importantes. Lo primero es que va a ungir a Eliseo como su sucesor. Segundo, usted va a ungir a un hombre llamado Jehú, que va a venir a traer un juicio sobre la casa de Acab, y luego va a ungir al rey de Siria. O sea, Dios le da esa comisión a, a Elías. Y bueno, el libro termina con la muerte de Acab. O sea, Elías confronta a Acab, lo lleva a un supuesto arrepentimiento, no sabemos a ciencia cierta si fue un arrepentimiento verdadero o no, y Acab muere. Acab eh, termina muriendo. Aquí termina ese episodio de Acab. Y entonces el libro de Segunda de Reyes, ahí donde se conectan los primeros capítulos, pues nos muestra lo que fue la sucesión. Eh, Queda Jezabel viuda, pero Jezabel pues sigue manipulando a sus hijos, manipulando a estos varones que le quedaron. Y aquí es muy importante entender lo que significa el espíritu de Jezabel. Mire, es un espíritu, Jezabel manipulaba a, el gobierno, manipulaba el liderazgo. Además, Jezabel persiguió a los profetas. Ella no quería que los profetas hablaran en nombre de Dios. Un espíritu de persecución al siervo de Dios, persecución a la palabra de Dios y manipulación al liderazgo. Lo que hoy llamaríamos ese feminismo radical. O sea, la primera feminista radical de la historia, pues está aquí, Jezabel. Y entonces vemos cómo Jezabel manipulaba a Acab. Ella era la que tomaba las decisiones, llevaba a Acab a tomar decisiones, a veces muy, muy malas. Y bueno, Acab muere, pero queda Jezabel viva. Y entonces vemos en los primeros capítulos del libro de Reyes la sucesión. La sucesión primero del reinado de Acab. Y aquí aparece el hijo de Acab llamado Ocosías. Y Ocosías dice aquí que, que Ocosías tuvo un accidente. Él se cayó por la ventana de una sala de la casa que había en Samaria y, y él queda mal. Él queda como agonizando y queda enfermo. Manda a llamar a Elías, el profeta, y Elías pues le da un mensaje de parte de Dios y le dice: usted no se va a levantar de aquí, usted ha sido muy malo, ha seguido con el pecado de su padre, usted no se va a levantar de aquí. Entonces pues Ocosías muere, y lo sucede en el reinado
Joram, y esto es muy importante, Joram de Israel, porque ya más adelantico va a aparecer un Joram de Judá. Entonces aparece Joram, rey de Israel, el sucesor de Ocosías. Joram y Ocosías eran hermanos, muy importante saberlo. Joram y Ocosías eran hermanos. También desde Primera de Reyes apareció un personaje en el reino de Judá llamado Josafat, rey de Judá. Y Josafat emparentó con Acab. Parece ser que Ocosías y Joram también tenían una hermana, y esa hermana pues termina casándose con el hijo de Josafat. Y ahí hay un emparentamiento familiar de la casa de Judá con la casa de Israel, con la casa de Acab. Cosas pues que no deben ser. En el capítulo 2 pues aparece la sucesión de Elías, del profeta, como Dios aquí nos muestra la sucesión y cómo Eliseo está con Elías. Eliseo era un discípulo, un profeta discípulo de Elías, y cómo Dios escogió a este varón para ser el varón de Dios, para ser el profeta que iba a continuar con ese legado que inició el profeta Elías. Y vemos ahí en el capítulo 2 cómo de una manera muy milagrosa cómo Dios respaldó a Eliseo, cómo Elías le decía váyase, y Eliseo le decía no, yo no me voy a ir, yo voy a seguir con usted. Una y otra vez, 4 veces le dijo Elías no, váyase para su casa, como una especie de prueba. Pero Eliseo insistía en permanecer al lado de Elías. Y esto es importante, mire, como líderes nosotros tenemos que dejar un legado y dejar discípulos. Y esos discípulos son puestos a prueba en medio de ciertas dificultades. Aquí vemos cómo Eliseo pues era un campesino, él era un agricultor, estaba arando la tierra, dice que estaba con unas yuntas de bueyes, estaba en pleno trabajo, en plena jornada de trabajo. Y pasa Elías y Eliseo le dice a Elías, yo me quiero ir con usted. Y Elías le dice, no, usted no se va a ir, sí, que yo me quiero ir con usted. Y entonces Elías le dice, bueno, venga pues, véngase conmigo. Dice aquí que Eliseo mató sus bueyes, hizo del arado una leña y le dio esos bueyes a la gente, carnita, de comida, y siguió a Elías. Y una y otra vez Elías le estaba diciendo váyase, y hasta que Eliseo no se fue. Mire, nosotros como discípulos tenemos que siempre mirar a nuestro líder. En nuestra iglesia IRE tenemos ese sistema del discipulado. Tenemos el sistema del discipulado y hay que seguir a ese líder, a ese mentor, a ese padre espiritual que Dios ha escogido para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué le tenía Dios preparado a Eliseo? Cuando ya llegan y pasan el Jordán, esto es un capítulo muy bonito que le invito a que lo estudien con detenimiento. Cuando ya han pasado el Jordán, que han visto los milagros, porque Dios abrió el Jordán por medio del profeta Elías, una vez más, cuando ya han llegado a un límite, Elías le dice, bueno, yo ya me voy, pídeme lo que quieras. Eliseo le dice, dame que tenga una doble porción del espíritu, de tu espíritu. Y Elías le dice, bueno, si usted logra mirarme y verme a los ojos cuando yo me vaya, pues entonces va a tener esa doble porción. Y así fue. Vino un carro de fuego, se lleva a Elías. Elías es arrebatado por Dios. Y mientras Eliseo está mirando a Elías, recibe ese manto profético de parte de Elías, y viene esa unción sobre la vida de Eliseo. Y vamos a ver que
Elías en su ministerio hizo 7 milagros, 7 operaciones milagrosas, pero Eliseo hizo 14 operaciones milagrosas, 14 relatos nos van a mostrar aquí a partir de este momento del ministerio de Eliseo. Y vemos aquí en estos capítulos entonces cómo Eliseo pues era un hombre de mucho carácter, era un hombre de mucha firmeza a nivel espiritual, como tenemos que ser nosotros en el Señor. Eliseo vivía una firmeza espiritual. Eliseo, la palabra que hablaba se cumplía, y lo vemos, por ejemplo, cuando subía del Jordán, pues a Eliseo se le había caído el pelo, él tenía calvicie, él era calvo, y resulta que unos niños, unos muchachos empezaron a burlarse de él, a decirle calvo, calvo, no sé qué. Y Eliseo viene y les dice ahí en el versículo 23 del capítulo 2, versículo 24, dice: y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí se volvió a Samaria. Mire, la palabra de Eliseo se cumplía. Lo que Eliseo decía era respaldado totalmente por el Señor. Y eso, el hecho de que vengan estos osos a hacer este accidente, si lo podemos llamar así, porque esto no fue un asesinato, esto fue un accidente, es representación de un juicio, del juicio sobre las nuevas generaciones que no tienen respeto por el anciano, que no tienen respeto por el profeta. Mire, aquí no fueron 2 muchachos o un grupito de 2 o 3, como muchas veces solemos ver en nuestras calles. Dice que eran 42, era un grupo grande, era un grupo de jóvenes bastante numeroso. Pero aquí lo que vemos es un juicio sobre una generación que no respeta, que no tiene temor de Dios, que no tiene temor al anciano, que no tiene ningún respeto por el profeta, nada de eso. Y nos deja ver todo esto, la decadencia que estaba viviendo el pueblo de Israel. En el capítulo 3 nos habla del reinado de Joram, el hijo de Acab. Dice que comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Y una vez más nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Vemos aquí entonces cómo Joram una vez más sigue haciendo lo mismo. No recapacita, no se arrepiente, sino que sigue la misma línea de los reyes de Israel. Y entonces, en la medida que van saliendo todas estas generaciones de reyes, vamos viendo como una decadencia, una caída libre hacia abajo. ¿A dónde termina esa caída libre? Pues esa caída libre vamos a ver al final del libro cómo terminan en el exilio. Se acaba el reino de Israel. Y más adelante, pues se acaba también el reino de Judá. O sea, llega un momento en que desastre total. Hay un desastre total en el pueblo. Y de eso van a hablar mucho los profetas. A partir del capítulo 4, el capítulo 5 en adelante, se centra la historia en el ministerio de Eliseo. El ministerio de Eliseo, como que el autor deja de lado por un momento la historia de los reyes, la historia de todo lo que estaban haciendo estos reyes de Israel, y entonces nos empieza a mostrar algunos de los milagros o de las operaciones milagrosas que estaba haciendo Dios a través del profeta Eliseo. En el capítulo 4 vemos cómo hay una viuda, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, de los siervos de Dios. Habían profetas,
habían profetas, todavía quedaban siervos de Dios, temerosos de Dios, dentro del reino de Israel. Esas familias, esta familia estaba pasando un tiempo de necesidad. Dice aquí que murió el marido, uno de los profetas, y pues quedó una familia en problemas financieros, con deudas y con un apretón económico bastante grande, bastante fuerte. Y Eliseo viene por mano de Dios, viene y le dice, bueno, señora viuda, usted va a echar mano de lo que tiene, de los recursos que tiene. Entonces, pues Eliseo le pregunta, bueno, eh, ¿qué hacemos? Dice, tu sierva ninguna cosa tiene, esto está en el versículo 2, en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ven, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Miremos aquí entonces cómo había una mujer temerosa de Dios, con su familia, viuda, que estaban en un tremendo problema. Y Dios aquí, a través de Eliseo, a través de una orden que da Eliseo, se hace un milagro grande y poderoso. Mire, y lo que vemos aquí en este texto, en este capítulo 4, es que, mire, como siervos de Dios, como hijos temerosos de Dios, en medio de un mundo tan revolcado y tan dañado como está, muchas veces pasamos necesidades, muchas veces pasamos por problemas financieros, pero Dios no nos abandona. Dios siempre está con sus hijos. Dios siempre está con aquel que le teme y está dispuesto a hacer un milagro. Pero usted y yo tenemos que creer. Aquí, mire, aquí Dios hizo un milagro, pero la mujer tenía que hacer una acción. Mire, casi todos los milagros que están marcados en la Biblia están también conectados con una acción que debe hacer el hombre. O sea, en otras palabras, Dios le dice a la mujer, Dios quiere hacer un milagro, pero tú tienes que hacer algo también. Vaya y consiga vasijas. Vaya y consiga todas las vasijas que pueda. Ahora, no se trata, cuando Dios va a hacer un milagro, no se trata de nosotros quedarnos sentados, cruzados de brazos, esperando a que Dios haga el milagro. Tenemos que creerle al Señor, pero tomar acción. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Una fe con acción. Y esto nos conecta con lo que nos dice el libro de la Carta a Santiago. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras, sin acciones, es una fe muerta. Por eso este capítulo 4 a nosotros nos da una lección importante. ¿Usted quiere ver un milagro en su vida? Sí, está muy bien. Crea que Dios puede hacerlo. Pero también usted tiene que obedecer la palabra y tiene que ponerse en acción. El ejemplo más claro, usted quiere un trabajo. Bueno, muy bien que crea que Dios le va a dar un trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Pero también, aparte de creer, tenemos que ser diligentes, hacer la hoja de vida o el currículum, enviárselo al uno, enviárselo al otro, ponerlo en los portales de empleo, llevarlo, inundar toda la ciudad, si es posible, de toda su hoja de vida. Y eso es una acción que la tiene que hacer usted, que la tiene que hacer cada uno. O sea, si queremos ver un milagro, Dios está dispuesto a hacerlo. Pero usted y yo tenemos que ser diligentes y hacer lo que tenemos que hacer. Porque Dios no premia la pereza. Así de simple. Dios no premia la pereza. Entonces, vemos aquí un ejemplo. El capítulo 4 también nos muestra otro milagro, y es la tsunamita. Una mujer prominente, una mujer
una mujer importante, dice, que cada que el profeta pasaba, él pasaba mucho por su casa. Entonces un día le dijo al esposo, ¿por qué no le hacemos un cuarto y ponemos una mesa, una cama, un candelero y un asiento para que el profeta venga y tenga su tiempo aquí de descanso y repose en nuestra casa? Eso se llama hospitalidad. Y sí, eso hicieron. Le prepararon esto y le dijeron, profeta, quédese usted bienvenido en nuestra casa, aquí tiene una habitación, etcétera. Y entonces el profeta se pone a decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Ustedes me recibieron, pero ¿qué hacemos? Entonces, pues a través del siervo, él entiende de que esta mujer pues tenía todo menos hijos. Y Dios le concedió un hijo, le dio una bendición. Ese hijo se muere, la mujer muy angustiada, luego viene donde el profeta, con fe, creyendo que el profeta es el único que puede hacer algo. Y aquí viene un milagro fuertísimo. Eliseo resucita, o Dios a través de Eliseo resucita a ese niño. Ese niño vuelve a la vida. Y es mayor el beneficio. Mire, y aquí vemos cómo Dios, en medio de toda la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, nos deja ver que Dios seguía moviéndose, Dios seguía haciendo milagros, Dios sigue siendo Dios. A pesar de que haya un pueblo volcado a la idolatría, volcado al pecado, en medio de la sequedad, en medio de la necesidad, Dios sigue siendo Dios. Y si usted y yo creemos, Dios puede seguir haciendo milagros, seguir haciendo cosas grandes y sobrenaturales. Así que con todo esto, yo les invito a que oremos. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios nuestras vidas, darle gracias al Señor por su palabra, que es viva, que es eficaz, y por el beneficio que cada día nos da. Amado Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tu Espíritu no se queda quieto, porque aún desde el principio, en el relato del libro del Génesis, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que te sigas moviendo, que sigas haciendo tu obra perfecta en medio de nosotros, que sigas trayendo sanidad, que podamos seguir viendo milagros en nuestras vidas, viendo ese respaldo que solamente tú puedes traer, puedes hacer florecer aquello que estaba muerto, Señor, aquello que estaba dañado, aquello que estaba que se había marchitado en nuestro interior. Gracias, amado Padre, porque a pesar de la maldad y de la dureza del corazón que nos rodea, tú siempre estás aquí, Señor, dispuesto a moverte. Y hoy te pedimos, Señor, que te muevas. Hoy te pedimos, Señor, que nos dejes ver milagros, que al igual que la viuda podamos ver una respuesta a nivel financiero, que al igual que la tsunamita sean resucitados nuestros hijos y sea nuestra vida llena de bendición, que al igual que esos profetas que recibieron que en sus ollas, que en sus platos de comida había muerte, tú cambiaste, Señor, esa muerte por vida, Padre Santo. Gracias por la provisión que tú traes a cada uno y gracias, Señor, por la sanidad que tú tienes para con nuestras vidas, mi Señor. Padre Santo y poderoso, en este día yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, Señor, y sobre todo ayúdanos a creer en ti, a confiar en tu amor, a confiar en tu bondad y en tu misericordia, mi Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.